Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Quieres dominar el verbo gustar de manera fácil? Hoy vas a aprenderlo en 3 pasos. Primero, te voy a dar una explicación corta. Segundo, vas a repetir muchas frases usando verbos y sustantivos. Y finalmente, vas a escuchar 15 diálogos cortos. La repetición es muy importante para la memorización. Al final del episodio, podrás usar el verbo gustar con más confianza. Soy Sofía, tu profesora de español. Cuando usamos el verbo gustar con objetos o con sustantivos, solo necesitamos 2 formas. Gusta, si el sustantivo es singular. Gustan, si el sustantivo es plural. Por ejemplo, a mí me gusta el café. A mí me gustan los libros. Además, siempre usamos los artículos definidos. El para masculino singular, el café. Los para masculino plural, los libros. La para femenino singular, la pizza. Las para femenino plural, las frutas. Y cuando hablamos de actividades, usamos el verbo en infinitivo después de gustar. Por ejemplo, a mí me gusta leer. A mí me gusta bailar. Ahora vamos a repetir frases con verbos. Repite en voz alta o en tu mente. A mí me gusta bailar salsa. A mí me gusta leer libros. A mí me gusta escuchar música. A mí me gusta caminar en el parque. A mí me gusta aprender español. A mí no me gusta correr. A mí no me gusta cocinar. A mí no me gusta trabajar mucho. A mí no me gusta esperar. ¿A ti te gusta bailar salsa? ¿A ti te gusta leer libros? ¿A ti te gusta escuchar música? ¿A ti te gusta caminar en el parque? ¿A ti te gusta aprender español? ¿A ti no te gusta correr? ¿A ti no te gusta cocinar? ¿A ti no te gusta trabajar mucho? ¿A ti no te gusta esperar? A él le gusta bailar salsa. A él le gusta leer libros. A él no le gusta correr.
A él no le gusta cocinar. A ella le gusta escuchar música. A ella le gusta aprender español. A ella no le gusta caminar en el parque. A ella no le gusta trabajar mucho. A nosotros nos gusta bailar salsa. A nosotros nos gusta leer libros. A nosotros no nos gusta esperar. A nosotros no nos gusta cocinar. A nosotras nos gusta aprender español. A nosotras nos gusta correr. A nosotras no nos gusta cocinar. A nosotros no nos gusta esperar. A ustedes les gusta bailar salsa. A ustedes les gusta leer libros. A ustedes les gusta escuchar música. A ustedes les gusta aprender español. A ustedes no les gusta correr. A ustedes no les gusta cocinar. A ustedes no les gusta trabajar mucho. A ustedes no les gusta esperar. A ellos les gusta bailar salsa. A ellos les gusta leer libros. A ellos no les gusta cocinar. A ellos no les gusta trabajar mucho. A ellas les gusta aprender español. A ellas les gusta pintar. A ellas no les gusta cocinar. A ellas no les gusta esperar. Ahora vamos a repetir frases con sustantivos. Repite después de mí. Me gusta el café. Me gusta la pizza. Me gusta el chocolate. Me gusta la playa. Me gusta el cine. Me gustan los libros. Me gustan las frutas. Me gustan los perros. Me gustan las montañas. Me gustan las flores. No me gusta el brócoli. No me gusta la playa. No me gusta el invierno. No me gustan los insectos. ¿A ti te gusta el café? ¿A ti te gusta la pizza? ¿A ti te gusta el chocolate? ¿A ti te gustan los libros? ¿A ti te gustan las frutas? A Pedro le gusta la música. A él no le gusta
el brócoli. A María le gusta la playa. A ella no le gustan los libros. A nosotros nos gusta el tenis. A nosotros no nos gusta el fútbol. A nosotras nos gustan las frutas. A nosotras no nos gusta la leche. A nosotros nos gustan los perros. A nosotros no nos gustan los mosquitos. A ustedes les gusta el café. A ustedes no les gusta el té. A ustedes les gustan las películas. A ustedes les gustan los chocolates. A ellos les gusta el cine. A ellos no les gusta la playa. A ellas les gustan las montañas. A ellas no les gustan los insectos. Ahora, escucha los diálogos. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta mucho la pizza. ¿A ella le gusta leer libros? Sí, a ella le gusta leer libros. ¿A él le gusta el café? Sí, a él le gusta el café. ¿Te gusta escuchar música? Sí, me gusta escuchar música. ¿Te gustan los chocolates? No, no me gustan los chocolates. ¿A Sofía le gusta caminar en el parque? Sí, a Sofía le gusta caminar en el parque. ¿A Pedro le gustan los carros? Sí, a Pedro le gustan los carros. ¿A ustedes les gusta aprender español? Sí, a nosotros nos gusta aprender español. ¿A ustedes les gusta el cine? Sí, a nosotros nos gusta el cine. ¿Te gusta cocinar en casa? Sí, me gusta cocinar en casa. ¿Te gusta el chocolate? Sí, me gusta el chocolate. ¿A tu mamá le gusta cantar? Sí, a mi mamá le gusta cantar. ¿A tu papá le gustan las frutas? Sí, a mi papá le gustan las frutas. ¿A ellos les gusta viajar? Sí, a ellos les gusta viajar. ¿A ellas les gustan las montañas? Sí, a ellas les gustan las montañas. ¿Te gusta mirar películas? Sí, me gusta mirar películas. ¿Te gustan los libros? Sí, me gustan mucho los libros. ¿A María le gusta aprender español? Sí, a María le gusta aprender español. ¿A Juan le gustan los gatos? No, a Juan no le gustan los gatos. ¿A ustedes les gusta correr? No, a nosotras no nos gusta correr. ¿A ustedes les gusta la música? Sí, a nosotros nos gusta la música. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí, me gusta jugar fútbol. ¿Te gusta el café? Sí, me gusta mucho el café. ¿A Carlos
le gusta cocinar? Sí, a Carlos le gusta cocinar. ¿A Ana le gustan los perros? Sí, a Ana le gustan los perros. ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. ¿Te gusta el invierno? No, no me gusta el invierno. ¿A ellos les gusta nadar? Sí, a ellos les gusta nadar. ¿A ellas les gustan las películas? Sí, a ellas les gustan las películas. Excelente trabajo. Hoy has practicado el verbo gustar con muchas frases y con diálogos reales. Recuerda que repetir es la clave para hablar con más confianza. Si quieres mejorar tu español, sigue practicando cada día. Escucha los episodios anteriores y repite conmigo. Gracias por acompañarme. Soy Sofía y esto es Spanish Talks Café. Nos vemos en el próximo episodio.